Bien, entonces veíamos el criterio secundario de huellas del arameo no es fiable. Primero, porque mucha gente hablaba el arameo en ese tiempo. Segundo, porque muchas expresiones semíticas en el texto griego del Nuevo Testamento bien pueden venir de la Septuaginta o bien pueden reflejar la cultura poco formada de las zonas rurales, sobre todo de Galilea, y que estos reflejan en el texto griego sus ideas en arameo o con aramaísmos. De este modo, el deseo de Joaquín Jeremías de retrotraer a Jesús, al Jesús de la historia, toda expresión aramea, pues resulta más bien una fantasía. No es posible retrotraer con certeza todas esas expresiones aramaicas de Jesús, porque mucha gente hablaba arameo, e incluso los mismos evangelistas, aquellos por ejemplo Mateo y Juan, especialmente, más que Marcos incluso, que son de origen semítico, estos dos autores y también Marcos, obviamente van a comportar aramaísmos en su griego, en la forma como escriben el griego, que pudo haber sido bien por esta influencia de la Septuaginta o por la influencia de su contexto local de cada uno de ellos, y además agregando de que casi toda la gente del Israel del siglo I hablaban arameo. Así que Meyer considera que el argumento de Jeremías tiene forzosamente algo de circular. Solo puede decirnos qué es característico de los dichos de Jesús. Pero la lista de características resultante no puede servir de punto de partida para decidir qué dichos son auténticos de Jesús y cuáles no. ¿Acaso fue Jesús el único capaz e imaginativo entre los judíos cristianos de su época? La misma clase de pregunta puede plantearse respecto a la cualidad poética del arameo de Jesús, sobre todo porque tenemos una información muy escasa sobre la poesía aramea del siglo I. Así pues, en el mejor de los casos, este criterio de las huellas arameas puede proporcionar un refuerzo adicional a un argumento favorable de historicidad, pero solo cuando sobre la base de otros criterios el material en cuestión ya ha ofrecido indicios de ser auténtico. Bien, el segundo criterio secundario es el criterio de ambiente palestino. Tenemos entonces que este criterio nos habla del ambiente de la época de Jesús, donde se reflejan costumbres, creencias, procedimientos judiciales, prácticas comerciales o agrícolas, condiciones sociales y políticas peculiares de la Palestina del siglo I. Esta versión negativa, de plantear, por ejemplo, negativamente, de que todo dicho que refleje condiciones sociales, políticas económicas o religiosas que existieron solo fuera de Palestina o solo después de la muerte de Jesús debe considerarse no auténtico, pues es también es relativo, ¿no? Esta versión negativa es relativa, aunque útil. Las parábolas que reflejan preocupación por la dilación de la parusía o por la misión de la Iglesia entre los gentiles o por normas eclesiales de dirección y disciplina, son creaciones pospascuales, al menos en su forma final, pero no necesariamente deben ser consideradas invención de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, Meyer siempre asegura que Jesús se autoconsideró un profeta escatológico, ¿verdad? Él hablaba pues del fin de los tiempos, la llegada del reino, y que él mismo era el mediador de ese reino que estaba instaurándose, y eso pues se conserva aún en los dichos
dentro de un marco de expectativa de la parusía. Entonces no todo es invención de las comunidades. Tenemos también el criterio de viveza narrativa. Entonces aquí, por ejemplo, en esto dice Meyer: todo hábil narrador puede conferir viveza a cualquier relato. Entonces, el que un relato evangélico tenga una clara viveza narrativa, por ejemplo, en la multiplicación de panes en Juan, pues no necesariamente eso viene de Jesús, porque puede ser que el mismo narrador tenga esa habilidad de darle viveza a su escrito. Pone aquí Meyer un comentario de Vincent Taylor que explica que este laconismo en relatos importantes demuestra que, por ejemplo, Marcos no incurrió en una reelaboración creativa masiva en conjunto. Algunos relatos son escuetos y otros detallados porque así figuraban en la tradición oral, que Marcos simplemente sigue con fidelidad, y en otras ocasiones Marcos sí pone ya más de su parte, ¿verdad? Como decimos, le echa un poco de crema a sus tacos para hacer un comentario de precisión o de viveza narrativa. Además, no todos los críticos consideran que Marcos depende de la predicación de Pedro, como pensaba Papías. En cambio, si Marcos se limita a transmitir tradiciones orales, no podemos atribuir la viveza a la habilidad de predicadores o narradores de los primeros tiempos, ¿verdad? O sea, simplemente él toma una tradición, la pone en su evangelio, pero ya esa tradición, como la toma Marcos, tiene una clara viveza narrativa. El ulterior problema de los relatos sucintos muestra un carácter escueto, un carácter conciso de relatos, sobre todo de disputas, o relatos de milagros, relatos de declaraciones, que pueden ser resultado no de su falta de historicidad, sino simplemente de que encajan bien en una forma o género determinado. Por tanto, la viveza narrativa, aunque es interesante y puede aportar algo, no es muestra de historicidad. Tampoco un relato esquelético es prueba de falta de ella. De hecho, fíjense que cuando se hace un estudio de comparación de manuscritos, uno de los criterios de crítica textual externa es de que al comparar textos que reportan un mismo relato o narración o discurso, etc., el que tiene una complejidad mayor gramaticalmente hablando o sintácticamente hablando, puede ser que sea el más cercano a lo que originalmente se redactó, pero también puede ser el texto más breve. Entonces, dentro de la viveza narrativa, fíjense, si tú quieres darle más viveza narrativa a una narración, tienes que dar más detalles. Pero si tú recibes o transmites una tradición recibida que puede venir del mismo Jesús, quizá esa tradición que recibas no tiene nada de viveza y sin embargo es auténtica. Es lo que va a decir Meyer. Luego tenemos el criterio de tendencias evolutivas en la tradición sinóptica, que trata en la página 197 y siguiente. Dice Meyer: como Bultmann creía que podían descubrir las leyes seguidas por la tradición sinóptica en su evolución, entonces se organizaban, digamos, formas de pensar las tradiciones como una evolución de ideas. Entonces, el intento de formular leyes sobre la evolución de la tradición sinóptica es en realidad algo discutible. En primer lugar, no se puede afirmar que existan leyes fijas de evolución. Como ya había señalado Sanders, podemos encontrar en la tradición casos en que se registra una tendencia hacia la amplitud o hacia la brevedad. En el discurso pasa a ser directo o indirecto. Por ejemplo, un discurso directo es:
Jesús dice, dos puntos y abres comillas y viene el texto. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Un discurso indirecto, en cambio, es Jesús dice que Él es la vid y los demás son los sarmientos. Entonces los evangelistas a veces utilizan el discurso directo y otras veces el discurso indirecto. A veces incluso los evangelistas tienden a eliminar los nombres propios y a veces los incluyen. Las tendencias van en las dos direcciones. Además, aun suponiendo que pudiéramos describir leyes fijas en los sinópticos, ¿acaso correspondiesen a cambios introducidos en el Evangelio escrito de Marcos por los otros dos escritores, o sea, Mateo y Lucas? Que tales leyes se pudieran aplicar y en qué medida a la fase oral previa a Marcos de la tradición evangélica es algo que no está nada claro. El único uso negativo es discernir la tendencia redaccional de cada evangelista y descartar los dichos y hechos intensamente impregnados del vocabulario y de la teología característica del evangelista en cuestión. Entonces, fíjense, hay libros como sí tengo este que se llama Rethinking the Gospel Sources, que plantea la hipótesis de que el Evangelio de Marcos viene de un proto-Marcos, o sea, de una fuente previa a Marcos. Y este libro trata de rescatar o reconstruir esa fuente proto-marcana. ¿Cómo se logra reconstruir eso? Pues solamente a base de probabilidad. Tú vas identificando el texto de Marcos, pero vas viendo dentro del texto de Marcos cuál es el lenguaje propio de Marcos y cuál no. Entonces, en esos pasajes donde claramente no hay característica propia de la redacción de Marcos, tú descubres ahí una tradición previa que Marcos respetó y la escribe, la plasma dentro de su evangelio con esa precisión, sin modificarla con su propio estilo. Entonces, esta es una propuesta de explicación que da razón entonces de cómo pudo haber surgido el Evangelio de Marcos y cómo este proto-Marcos quizá influyó también en Mateo y Lucas, sin que directamente lo hiciera a través de la edición final del Evangelio de Marcos. Entonces, por ejemplo, el autor nos va presentando las diversas teorías ya existentes sobre cómo surgieron los evangelios. Entonces, habla de la teoría del Deuteromarcos, o sea, después del Evangelio de Marcos surge un segundo evangelio marcano, va presentando otras teorías de otros especialistas. Dice, espero que sí se alcance a ver. Después habla de la teoría múltiple, donde hay múltiples fuentes, donde viene hasta arriba el proto-Marcos que propone el autor. Y luego de ahí viene un proto-Marcos A y un proto-Marcos B. Del primero se alimentan Mateo y Marcos, el Marcos que tenemos en la Biblia, pero también el Marcos que tenemos de la Biblia toma elementos del proto-Marcos B, y proto-Marcos B también alimenta al Evangelio de Lucas. Esa es la nueva teoría de múltiples fuentes que propone este autor. ¿Cómo se llama el libro, padre? Perdón. Se llama Repensando las fuentes de los evangelios. ¿También lo hay en español? ¿Cómo? ¿También hay en español? Pues no sé. Este lo conseguí yo en inglés porque es del 2004. Lo conseguí en inglés en Amazon porque hace algunos años yo hice un estudio de estado de la cuestión, es decir, cómo está hasta la fecha.
la investigación sobre el origen de los evangelios, lo que se llama la relación de la tradición sinóptica. A ver, le voy a tomar una foto al libro, padre. Sí, o si quiere igual yo les puedo mandar ahí foto de las portadas de algunos libros que son interesantes, ¿verdad? Porque recuerden, estas son teorías. En realidad, para hablar de un protomarcos, primero tienes que justificar el contenido de protomarcos. Y si hay protomarcos A y protomarcos B, también tienes que justificar y tratar de describir lo más posible los contenidos de esos hipotéticos evangelios o literatura previa a la redacción final del Evangelio de Marcos, pero eso está muy, muy difícil lograr, ¿verdad? Pero es bien, muy interesante. Entonces, eso es precisamente cuando se habla de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica. Y el último criterio dudoso o secundario de los que habla Meyer es el de presunción histórica. Entonces dice él, todo el que pretenda identificar un dicho o hecho auténtico de Jesús debe cargar con el peso de la prueba. Entonces, habrá quien diga, este pasaje claramente podemos presuponer históricamente tiene los elementos para confirmarlo como histórico, pero cualquier historiador te va a decir, ¿y dónde está la prueba? Entonces dice él, el sentido común y las reglas de argumentación lógica parecen estar del lado de críticos como Willy Marxen y Ben Meyer, que sostienen lo evidente, es decir, el peso de la prueba recae siempre en todo el que trate de probar algo. De hecho, esto significa que los críticos deben admitir una tercera papeleta, mortificante pero realista para el voto de non-liquid, es decir, de no está claro. Siempre habrá algunos casos difíciles en los que no sea aplicable ningún criterio, o se puedan aplicar varios, pero que apuntan en direcciones opuestas. Semejantes problemas no se pueden resolver mediante el Deus ex machina, o sea, una solución mágica como proveniente de Dios, ¿no? Del criterio de presunción histórica. Entonces, si tú dices, bueno, el texto claramente refleja la situación del tiempo y se espera que históricamente haya sucedido así. Y uno dice, ¿y dónde está la prueba? Por ejemplo, lo que les decía, Crozan afirma que Jesús no fue sepultado, sino que se lo comieron los perros. Pregunta, ¿dónde está la prueba? No, pues es que los romanos solían hacer eso. ¿Y eso qué? Eso es una generalización. ¿Dónde está la prueba? No, pues es que no hay prueba. Entonces no puedes afirmar, ¿verdad? Si alguien quiere llegar a una conclusión histórica, tiene que fletarse en mostrarlo. Bien, tenemos el manejo que Meyer hace de las fuentes, o sea, de los evangelios canónicos. Vemos también que él hace pocas referencias a Josefo. Ya ven que está sobre todo la guerra de los judíos como obra principal de Josefo, que va describiendo acontecimientos en torno al Israel de tiempos de Jesús y los conflictos bélicos con Roma. Tenemos también Antigüedades judías de Flavio Josefo, donde también va presentando el modo o las usanzas típicas de los judíos para llevar su vida ordinaria. Cómo se organizaban, cuáles eran los grupos sociales, sus tradiciones religiosas, la vida del templo, todo eso lo va mencionando Josefo. Recuerden, Josefo era judío, era historiador que acabó al servicio de Vespasiano, quien llegó a ser emperador, y estuvo a su servicio precisamente porque tiempo atrás Josefo había predicho que Vespasiano iba a ser emperador, y cuando lo nombran emperador, entonces Vespasiano lo premia, literalmente, haciéndolo su historiador de cabecera, ¿verdad? Bien, tenemos que Meyer, como les decía, da poca importancia a los evangelios apócrifos, o
sea, toma la línea opuesta de Crozan. También Meyer no admite las excesivas hipótesis en torno a la fuente Q. Dice, basta que pensemos que es probable que haya existido. Hay muchos elementos que nos pueden hacer pensar eso, pero tampoco podemos comprobar que Q haya existido. Entonces, perder el tiempo en pretender justificar la existencia de Q no tiene caso, ¿verdad? Porque no tenemos posibilidad de probar con la información que tenemos de que Q existió. Entonces, supongamos que haya existido, de hecho entra muy bien en la llamada teoría de la doble fuente, porque puede explicar hipotéticamente de dónde Mateo y Lucas comparten tanto material que no están en Marcos, pero solamente eso, es una hipótesis y siempre será hipótesis a menos que algún Indiana Jones dé con una copia de Q que sea de esa época, por lo menos del siglo II o III. También vemos que Meyer desliga los textos de la situación social de Palestina del siglo I, lo que era, les decía, la crítica que proviene de Rafael Aguirre, de Santiago Guijarro, de todos estos españoles de la escuela contextual, que sí acusan a Meyer, con debida razón, de que desconoce los detalles de cómo era la Palestina de entonces o el Israel de entonces. Por eso, por ejemplo, Meyer asume que la Galilea de entonces era pacífica, pero diversos hallazgos parecen contradecirlo, como el de los libros que les mostré ahorita, los libros sobre Galilea. Bien, el Jesús de la investigación histórica de Meyer tenía rasgos de profeta apocalíptico. A lo largo de los tomos 1, 2 y 3, Meyer va describiendo, primero aquí habla de las raíces del problema, de la persona, después al tratar la relación entre Juan y Jesús y el núcleo de la predicación de Jesús, que es el anuncio del reino de Dios como un reino presente, es un reino que ya está presente, pero que llegará a su plenitud después, aunque sea en un futuro próximo, según lo que se deduce de la predicación. Luego, cuando habla de los milagros, y finalmente cuando habla de compañeros y competidores, ¿ya? Entonces, fíjense, estos primeros tres tomos, ¿ya? Prácticamente se leen de conjunto. Aunque salieron por separado, de hecho, entre el tomo 2, que son los primeros dos tomos, y el tomo 3, pasaron 10 años. Pero conviene leerlos de corrido. Si alguien quiere meterse, conviene leerlos de corrido porque forman propiamente una unidad. Hablan entonces de todo el ministerio de actividad de Jesús. O sea, es el tomo 1 que es la introducción. Esta es la introducción. Y después el tomo 2 tiene dos volúmenes. Que son estos dos. Ahí se ve 2.1 y 2.2. ¿Okay? Y luego el tomo 3, que salió 10 años después, que habla de compañeros y competidores. ¿Okay? Entonces, estos 3 volúmenes o 2 tomos se centran en la actividad de Jesús. Mientras que el tomo 4 son la relación de Jesús con la ley, ya es algo como más de carácter y el tomo 5 es de la predicación, porque se centra solo en las parábolas. Bien, entonces, en esos 3 tomos se ve que entonces Jesús habló del reino de Dios no solo en sentido presente, sino futuro, el cual habría de consumarse en el eschatón, o sea, en ese momento final que estaba próximo. Entonces, el que Jesús pensara que el final de los tiempos estaba a punto de llegar, ese eschatón estaba a punto de llegar, refleja que Jesús era un profeta escatológico, o sea, porque hablaba de lo último,
del fin de los tiempos, pero también va a justificar el por qué algunos especialistas ven en Jesús a un profeta apocalíptico, como es el caso de Bart Ehrman, autor de este libro, Jesus Before the Gospels, Jesús antes de los Evangelios. Aquí, el problema de Bart Ehrman, que es un especialista en crítica textual, es de que Ehrman es contrario a Meyer y contrario a prácticamente todos los autores de la segunda y la tercera búsqueda, incluido contra el Jesus Seminar, incluido contra Crozan, porque Bart Ehrman tiene otra postura que ya no hemos visto ahorita en el curso, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Pero Bart Ehrman es un negacionista absoluto. Bullman le queda corto. Si Bullman decía, ¿qué cree? Sí, no, de hecho él no cree. Bart Ehrman es ateo. Pero, ¿cuál es su postura frente al Jesús histórico? La postura es esta de él. Dice, Jesús, pues sí existió. Eso es evidente. Que era un judío, sí. Que fue marginal, que fue no tanto revolucionario, pero sí comparte la idea de que Jesús tenía muchos rasgos de marginal. Pero Bart Ehrman, obviamente, él no cree en Dios, pues mucho menos cree que Jesús sea el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que sí dice es de que los evangelios reflejan no la comprensión de las comunidades cristianas del siglo I, sino del siglo II y del III. Él se va más adelante todavía, ¿verdad? Y afirma que entonces nuestros Nuevos Testamentos no nos llevan al Jesús de la historia, nos llevan al Jesús del cual hay testimonio en textos del siglo II, III y IV y de ahí para acá. ¿Por qué? Porque nuestras Biblias se basan solo en manuscritos que vienen del 150 para acá. Ningún manuscrito es del siglo I y ningún manuscrito tiene garantía de reflejar fielmente la mentalidad de las comunidades cristianas del siglo I. Eso es lo que dice Bart Ehrman. Entonces Bart Ehrman cree que quizá Jesús ni siquiera fue considerado Hijo de Dios en el siglo I, sino después. Hasta mediados del siglo II es cuando se empieza a divinizar la imagen de Jesús. Entonces, eso es lo que dice este cuate en este libro. Pero Bart Ehrman confirma, o va en la línea de que Jesús era un profeta apocalíptico. Escatológico y además apocalíptico. Entonces Meyer va a decir, Jesús era profeta escatológico, tenía elementos apocalípticos, pero Meyer, pues, como católico que es, él cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo aquí otro autor que ya les decía, ya les había hablado de Larry Hurtado. Larry Hurtado, que tiene este libro ya en español, se llama Señor Jesucristo, que habla sobre la devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Por tanto, él es contrario a Bart Ehrman. Estos cuates no se pueden ver ni en foto, ¿verdad? Y otra obra de Larry Hurtado es este libro. Dice, ¿cómo en la tierra Jesús llegó a ser Dios? Es una pregunta. Entonces son cuestiones históricas acerca digamos, the earliest es así como la primitiva devoción a Jesús. ¿Verdad? La más primitiva devoción a Jesús. Es un libro interesante porque va analizando precisamente esto mismo, digamos, lo que está aquí está resumido acá. Este es un libro mucho más corto, ¿verdad? Este libro, How on Earth Did Jesus Become a God? Este libro es de 2005, ¿verdad? Bien, entonces, Larry Hurtado, al hacer el estudio de las comunidades y cómo se presentaba la devoción a Jesús, Larry Hurtado llega a la conclusión de que ya desde pocos años después de la resurrección hay elementos históricos que pueden confirmar
que las comunidades cristianas tenían en claro algo, que Jesús era el Hijo de Dios. Desde pocos años después de la resurrección ya se puede encontrar esos elementos. El otro autor que ya habíamos hablado de él la semana pasada, James Dunn, en este libro, The Oral Gospel Tradition, llega a las mismas conclusiones que Larry Hurtado. Entonces, estos autores reflejan en sus estudios pues que Bart Ehrman está construyendo castillos en el aire. O sea, Bart Ehrman, que es un negacionista, es como los terraplanistas, este cuate, ¿verdad? Que a fuerza la Tierra es plana, pues así también este cuate dice, a fuerza nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, es del siglo II o III, o de ahí para acá, pero no tiene nada que ver con el siglo I. Eso es lo que dice este señor. Entonces, estos autores refutan a Bart Ehrman y pues es interesante leer, ¿verdad? Tanto una postura como otra, porque te vas dando cuenta de cómo van entretejiendo sus argumentos, y esto es muy común. O sea, la postura de Ehrman es muy común en gente que se la pasa siempre criticando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, este es caballito de batalla de varios especialistas, o bueno, no especialistas, de varios lectores que no tienen especialidad y que encuentran en Bart Ehrman un portavoz de sus críticas. Bien, continuando, nos quedan 9 minutos para el siguiente descanso. Se está poniendo sabroso, ¿verdad? Esto. Vemos cómo Meyer confirma en estos 3 libros: el reino, en cuanto presente, es trascendente en la mentalidad de Jesús y hará irrupción plena en el futuro cercano, aunque no precisa cuándo. Pero muchas frases de Jesús hacen pensar que él pensaba que ese día final, ese día definitivo de Dios, estaba muy cerca. Incluso después de la transfiguración llega a decir, antes de la transfiguración, Jesús llega a decir, algunos de los aquí presentes no morirán y verán, o no morirán antes de ver la llegada del reino con poder. ¿Cómo interpretas eso? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de frases en labios de Jesús reflejan pues que Jesús pensaba que ese reino con poder ya estaba por llegar. Y muchos han interpretado que evidentemente la resurrección da inicio a ese reino ya presente con poder. Mientras que Jesús anuncia la proximidad del reino y hace signos que evidencian que el reino ya está aquí, ¿verdad? Que el reino de Dios está entre ustedes, llega a decirle a los fariseos en una controversia. No obstante, es cuando resucita Jesús, cuando los discípulos comprenden que el reino ya empieza a dar frutos. Y el primer fruto es la resurrección misma de Jesús, ¿verdad? El reino de Dios ya está aquí, ya tiene poder, se empieza a desarrollar como un grano de mostaza. Que eso es precisamente a lo que va a ir el libro quinto de Meyer, el libro quinto o el tomo 5, que nos va a hablar precisamente de las parábolas y cómo la parábola del grano de mostaza es la primerita que claramente aprueba el criterio de historicidad, de testimonio múltiple y de coherencia, porque es completamente coherente con la mentalidad de Jesús. Dice Meyer además que Jesús vinculó su ministerio con la llegada de ese esperado reino de Dios. O sea, sería él como un mediador necesario. Él y solo él puede hacer presente el reino. Ningún profeta antes, ni Juan el Bautista, podían hacer presente el reino de Dios. Ellos eran anunciadores de lo que Dios estaba por hacer. Pero Dios está actuando a través de Jesús y Jesús era consciente de eso. Aunque Jesús nunca dice abiertamente, fuera del Evangelio de Juan, Jesús no dice abiertamente que Él sea el Hijo de Dios, solo aparece en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 17. Pero Jesús lo que sí tiene claro es de que su objetivo es predicar la inminencia del reino de Dios. Entonces, esta implantación del reino conlleva la inversión de valores sociales que judíos y paganos tenían por intocables.
Es lo que va a mostrarse en el tomo 4, cuando habla de la ley y el amor. Vamos a verlo en la siguiente hora. Tal vez Jesús consideraba que su actuación era una anticipación parcial del reino que estaba por llegar con plenitud, según lo que se ve en los evangelios, ¿verdad? También, por ejemplo, el manejo de títulos mesiánicos que se le atribuyen, uno puede ver que a través de esos títulos que vienen directamente de la actividad de Jesús, se puede ver cómo estos reflejan lo que él pensaba de sí mismo. Contrario a Bultmann, ¿se acuerdan que Bultmann decía, no, pues Jesús, él nunca tuvo conciencia de su condición de hijo de Dios, ni de que profeta del reino? Entonces, eso fue invención de la comunidad primitiva. Acá Meyer dice, no. ¿Verdad? Los evangelios van recogiendo las tradiciones que vienen desde Jesús en torno a los títulos mesiánicos. El principal, hijo de David. Este título mesiánico aparece por todos lados en los 4 evangelios, ¿verdad? Sobre todo en el evangelio de Marcos, donde Jesús precisamente se encuentra a la orilla del camino a un tal Bartimeo que le grita, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Bartimeo está echado en el suelo, al lado del camino. De hecho, aquí en la fotografía se ve algo muy, muy semejante a lo que encuentras en Jericó. Jericó, que está muy cerca del Mar Muerto, tiene ese tipo de geografía como se ve en la fotografía, y este hombre que está ahí tirado bien podría ser, no sé, pienso yo, Bartimeo. Yo no vi la película, ¿verdad? Que estas son imágenes de la película Hijo de Dios, ¿verdad? Pero es algo parecido, ¿verdad? Lo que relata el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, es precisamente el pasaje de Bartimeo, que llama a Jesús con el título mesiánico, Hijo de David. Cuando Jesús entra a Jerusalén y están todos gritando, Hosana al Hijo de David, todo eso. Entonces, esos términos, esos títulos, claramente Jesús los permitió. Jesús admitía ser llamado Hijo de David, lo cual refleja conciencia mesiánica, y Bultmann que diga lo que quiera, pero eso ya está fuera de duda a nivel histórico, ¿verdad? Tenemos también, Jesús vivió en los márgenes de la sociedad judía típica, o sea, de la sociedad, digamos, convencional de su época. ¿Por qué? Porque Jesús no se mezclaba mucho en ambientes urbanos, le gustaba lo rural, le gustaba mantenerse al margen, le gustaba momentos de soledad para la oración, momentos privados con los discípulos, y los únicos ámbitos que facilitaban eso eran las zonas foráneas, las zonas de campo. Entonces ahí se nota una elección personal por mantenerse al margen de la sociedad. Vemos también que su actividad de taumaturgo y exorcista lo evidencia como un hombre carismático, y él sabía. La palabra carismático viene de carisma, charisma en griego, que significa don o regalo especial, en este caso de Dios, ¿verdad? Es Dios quien brinda a Jesús la posibilidad de realizar estos signos, sanar gente y ser exorcista. Estos signos, por tanto, no son para demostrar la divinidad de Jesús, como se pensó durante muchos siglos, sino que son signos que evidencian la llegada del reino de Dios. Se deben interpretar siempre dentro del marco general de la predicación del reino de Dios. Meyer da 6 razones por las que considera que Jesús fue un judío marginal. Las primeras 3. Primero, a los ojos del mundo grecorromano, Jesús se hizo notar de modo tan contrastante como una luz en la oscuridad. O sea, no podía pasar inadvertido. Segundo, Jesús fue empujado a los márgenes sociales, tal como se aprecia en su crucifixión. Entonces, fíjense, no solo Jesús elegía estar fuera de las zonas urbanas, sino que también al ser crucificado lo sacaron de las murallas de la ciudad. Tercero,
esta elección de marginalidad en el momento que abandonó su profesión de artesano, o sea, carpintero, porque la palabra tecton en griego significa propiamente artesano, de cosas de madera. Ajá. Jesús abandona esa profesión para convertirse en un predicador carismático itinerante. Esto causó perplejidad en su sociedad, la cual se centraba en los valores de honor y la familia. Eso de honor y familia es lo que aporta la escuela contextual, no solo española, sino también la anglosajona, como se puede ver en autores como Vernon Robbins, que utiliza el enfoque socio-retórico, y Bruce Malina. ¿Se acuerdan que vimos a Malina la semana pasada? Dentro del marco de la antropología cultural. Bruce Malina, que también pues, fue sacerdote católico, luego ya dejó el ministerio, se siguió dedicando a la investigación del mundo social del Nuevo Testamento, y tiene muchas obras al respecto. Pues él llega a esta conclusión. La sociedad israelita de aquella época se centraba en el valor del honor y en la familia. Entonces, que Jesús dejara su propia familia para dedicarse a predicar, pues era algo que no era muy común, ¿verdad? Solo gente marginal lo llegaba a hacer. Las otras 6 razones de este judío, de Jesús como un judío marginal. Primero, sus enseñanzas sobre el divorcio, el ayuno y el celibato no concordaban con los criterios y prácticas de las autoridades religiosas judías de la época, por lo que lo veían con recelo. Esto se desarrolla en el tomo 4, la ley y el amor. Siguiente, la forma en que Jesús enseñaba y su estilo de vida resultaban ofensivos para muchos judíos tradicionales, así que lo vieron como abominable y peligroso a los ojos de fariseos, la mayoría de ellos, sacerdotes sobre todo, y toda autoridad tanto religiosa como pagana. Entonces Jesús era casi escandaloso. Y eso les pareció mal a muchos, sobre todo las autoridades del templo, porque mucha gente seguía a Jesús. Yo creo que eran cientos, miles de personas quizá, quienes al saber que Jesús estaba en Jerusalén, se fascinaron por eso, y eso molestó a las autoridades del templo. Más aún, cuando Jesús llega y saca a los vendedores del templo, que es un acontecimiento que no se puede negar históricamente, pues generó mucho coraje contra su persona de parte de las autoridades del templo. Pues al parecer Jesús eligió libremente la vida pobre e itinerante sin querer encajar en los paradigmas de comportamiento de los ambientes urbanos. Bien, son las 12:02, vamos a tomar otro descansito. Me sirve también para que yo descanse un poco mi garganta. Y seguimos con los siguientes puntos. ¿Cómo la ven? ¿Sí les está gustando? Mucho, padre. Muy interesante. Bien, qué bueno.